Mis hermanos, yo recuerdo que cuando iba al colegio, una de las acusaciones más terribles que podían hacerle a uno cuando era pequeño era decirle, eres un acusica. ¿Eh? Dice, mira, ya viene el chivato, ¿eh? El acusica. De tal manera que uno se guardaba algunas veces de decir cualquier cosa para no ser acusado de ser un acusica. ¿Eh? Y fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a Hechos 24, nos encontramos lo que es el debate de los acusicas de Pablo. Aquellos, mis hermanos, que acusaban al apóstol Pablo. Nos encontramos que Hechos 24, nos vamos a encontrar a Pablo justo delante del gobernador Félix. Y delante de Félix, Pablo va a ser acusado. Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea para ser juzgado por Félix frente a la acusación de esos judíos. Si recuerdan, estamos en una sección donde hay un patrón constante. Y es el patrón desde el capítulo, mis hermanos, 21, ese patrón donde Pablo empieza ya a ir de juicio en juicio y tiene que pasar de defensa en defensa. Pablo va a ser juzgado una y otra vez y Pablo va a tener que defenderse una y otra vez. Por lo tanto, esa libertad que el apóstol Pablo y sus colaboradores gozaron por más de 3 años cuando estaban en Asia Menor y en todo lo que era Grecia, esa libertad, mis hermanos, se había acabado. Ahora Pablo sería acusado y juzgado varias veces y varias veces tendría que defenderse. Vimos cómo tuvo que defenderse delante de los judíos dando su testimonio. Vimos cómo tuvo que defenderse delante del Sanedrín. Vamos a ver hoy cómo se defiende de la acusación de Tértulo delante de Félix. Y vamos a ver más adelante cómo tiene que defenderse delante de Festo, delante del rey Agripa, hasta que lleguemos a Roma. Y ese es el patrón, mis hermanos, que nos encontramos aquí. Fíjense que esto no es algo nuevo en Pablo. Lo hemos visto a lo largo de la historia de Pablo en Hechos. De manera continua, Pablo tiene que defenderse y cada defensa de Pablo es distinta, no dice exactamente lo mismo. Y la distinción quizá de esta defensa de Pablo en este capítulo de Hechos 24, la distinción es que claramente aquí la defensa es frente a una acusación por parte de un acusador profesional que vamos a ver que era Tértulo. Fíjense cómo los términos acusar, los términos acusación se repiten en nuestro texto en el día de hoy. Fíjense en el versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. Fíjense el versículo 8. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarle de todas estas cosas de que le acusamos. Fíjense el versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Fíjense el versículo 19. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Se dan cuenta la repetición del término? Acusar a acusación. Por lo tanto, Hechos 24, mis hermanos, va de esto. Pablo es acusado y Pablo va a tener que defenderse de esta acusación. Ahora bien, lo importante, mis hermanos, es que lo primero que va a ser acusado aquí no va a ser primeramente Pablo, lo vamos a ver. Aquello que es acusado, mis hermanos, es la fe que Pablo sostenía. Es la fe que Pablo tenía. Es la fe que el apóstol Pablo predicaba. Es el camino del evangelio que Pablo anunciaba, proclamaba y predicaba. Es la fe de Pablo la cual va a ser acusada en Hechos 24. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos 24, esos 27 versículos, y vamos a ver qué sucede, mis hermanos, cuando la fe en Cristo, la fe en el evangelio es acusada. Y vamos a ver lo que sucede cuando la fe es acusada bajo 2 puntos en el día de hoy. Y esos 2 puntos van a ser 2 preguntas que vamos a tener que responder en este día de hoy, en este mensaje. Primero, mis hermanos, vamos a preguntarnos qué es aquello que debemos entender cuando nuestra fe es acusada. Y lo segundo que nos vamos a preguntar es cuál es el asunto
central que debemos ver cuando nuestra fe es acusada. Vamos a intentar responder esas dos preguntas en el día de hoy. Vamos a la primera. ¿Qué es aquello que debemos entender cuando nuestra fe es acusada? Y fíjense, lo que debemos entender primero es que la acusación puede ser astuta e inteligente. Eso es algo que no podemos perder de vista, como veremos, para no caer en la ingenuidad en el mundo en el cual vivimos y en el mundo en el cual nos encontramos. Nos vamos a dar cuenta de que la acusación a la fe muchas veces puede ser una acusación bien astuta, bien inteligente, bien preparada y bien formulada. A veces hay acusaciones que son francamente necias, acusaciones que son tontas, a falta, mis hermanos, de no utilizar otros términos. Pero hay acusaciones que son verdaderamente astutas e inteligentes contra la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que vemos de manera particular en los versículos del 1 al 9. Fíjense que entramos ahora, mis hermanos, en un acontecimiento que sucede después de 5 días de que Pablo se presentase y tuviese que defenderse delante del Sanedrín. Acuérdense que en el capítulo 23 vimos a Pablo delante del Sanedrín teniéndose que defender. Y cómo Pablo observó que en ese Sanedrín que estaba formado por fariseos y saduceos, Pablo tuvo la inteligencia, mis hermanos, de dividir a ese grupo diciéndoles que de lo que verdaderamente se le acusaba era de la resurrección de los muertos. Quédense con esto porque vamos a ver que es central. Se le acusaba de esto y evidentemente los fariseos que sustentaban esto se dividieron con los saduceos y se montó un lío tan grande, mis hermanos, que el tribuno tuvo que sacar a Pablo de ahí en medio porque tuvo temor de que esos despedazasen a Pablo. Y de ese vocerío, de ese caos, de ese ruido, de esa división, mis hermanos, se lo llevaron a la fortaleza y Pablo estaba en la fortaleza en un momento de silencio y de soledad. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo se Jerusalén, así es, ¿se acuerdan? Necesario de que testifiques de mí en Roma. El Señor Jesús le está diciendo, aparte de la injusticia, del caos y de todo, Pablo, vas a llegar con el Evangelio a Roma, pase lo que pase. Y vimos cómo la providencia de Dios, mis hermanos, gobernó todos los asuntos para que Pablo se acercase un poco más a Roma. Vimos cómo se montó un complot de más de 40 judíos que querían matar a Pablo, ¿se acuerdan? Y qué casualidad, mejor dicho, qué providencia divina, que el sobrino de Pablo, mis hermanos, estuviese allí, lo escuchase, se lo dijese a Pablo, se comunicase, mis hermanos, al tribuno, y el tribuno mandase una tropa de 470 soldados, mis hermanos, para proteger a Pablo y llevarlo a Cesarea. Y providencialmente Dios frustró los planes de ese complot de más de 40 judíos para matar a Pablo. Y Pablo se presenta ahora, mis hermanos, con una carta de Lisas a Félix en Cesarea. Y aquí es donde nos encontramos. Y fíjense, mis hermanos, que en el versículo 1 del capítulo 24 empieza aquí la historia. Delante de Félix, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Fíjense, mis hermanos, que tardaron 5 días para presentarse delante de Félix. Y no solamente esos 5 días es por el recorrido, mis hermanos, de Cesarea a Jerusalén, que no se tarda, de Jerusalén a Cesarea, que no se tarda, mis hermanos, 5 días. Fíjense que tardaron tiempo, ¿saben por qué? Porque tenían que preparar bien su acusación. Tenían que preparar su acusación contra Pablo delante del gobernador Félix. De tal manera que se nos dice que subieron Ananías, el sumo sacerdote, los ancianos, pero no subieron solos, subieron con un cierto orador llamado Tértulo. Y eso es interesante porque ese orador, mis hermanos, ese Tértulo era alguien que tenía capacidades oratorias. Es decir, puesto de otra manera, alguien que tenía labia, mis hermanos. Alguien que sabía cómo hablar y cómo presentar los argumentos. Algunos dicen que era judío, otros dicen que no era judío. Da igual, mis hermanos. Lo que era un orador
profesional ese hombre. El término que aparece aquí en realidad es un término, mis hermanos, que tiene que ver con un abogado legal. Y saben, esto llama la atención, porque cuando nos centramos dentro del ámbito judío, no había lo que era abogados profesionales, como podemos entender en el día de hoy. En los juicios, mis hermanos, no había abogados profesionales, había los testigos que tenían que presentarse para dar testimonio de defensa a favor de alguien o en contra de alguien. Y la palabra que solía utilizarse para esos testigos era la palabra consolador. Era el cual en el juicio se presentaba para dar testimonio a favor o al lado de alguien, mis hermanos. Por lo tanto, llama la atención que aquí el sumo sacerdote Ananías, con esos ancianos que eran judíos, traigan a un abogado legal, a un orador profesional, para presentar su acusación delante del gobernador Félix. ¿Saben lo que nos indica esto? Nos indica, mis hermanos, que esa acusación que se va a lanzar no va a ser una acusación improvisada. No va a ser una acusación que van a llegar ahí y decir, bueno, ¿qué le vamos a decir a este Félix en relación a este hombre, Pablo? Vamos a ver que nos sacamos de la túnica. No, ni mucho menos. El hecho de que hubiese un orador, mis hermanos, ahí profesional, alguien que tenía un conocimiento legal, alguien que tenía un conocimiento, mis hermanos, de las leyes romanas, alguien que tenía un conocimiento de los procedimientos legales, de cómo debería presentarse una acusación legal, formal y preparada delante del gobernador para que ésta fuese escuchada. Por tanto, fíjense que la acusación que empieza a formarse aquí no es improvisada, no es de brote pronto, va a ser una acusación preparada. Va a ser una acusación, van a ver, astuta e inteligente. Y esto lo que nos demuestra es las ganas que tenían de acabar con el problema de ese hombre, el apóstol Pablo. Yo recuerdo una reunión de vecinos, mis hermanos. Son impresionantes las reuniones de vecinos, ¿ya? Por eso no voy. He dejado de ir. Pero recuerdo, mis hermanos, de que en esa reunión de vecinos, una vecina, ¿ya?, trajo, mis hermanos, a su orador profesional a esa reunión. Trajo a un abogado, amigo suya, profesional, para que el asunto que se estaba tratando, mis hermanos, si se tuviese que acusar, se acusase de una manera legal, preparada, astuta e inteligente. Y dejase al resto con 2 palmos de narices, mis hermanos. Bueno, esto es lo que sucede aquí, ¿eh? Fíjense que trajeron a este Tértulo para que la acusación fuese inteligente y astuta. Y fíjense, mis hermanos, cómo empieza primeramente Tértulo a establecer el contexto de su acusación. Fíjense los versículos 2 y 3. Y cuando éste fue llamado, Tértulo lo comenzó a acusarle diciendo, escuchen ahora, como debido a ti, esto es lo que Tértulo le dice a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Wow, esto, mis hermanos, es una introducción fantástica. Porque fíjense lo que está diciendo aquí Tértulo, versículo 2, como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz. Bueno, este hombre, mis hermanos, era un mentiroso. ¿Saben por qué? Porque en realidad Félix no fue un gobernador de paz en aquel tiempo. Fue un gobernador, mis hermanos, que utilizó la espada. ¿Y se acuerdan cuando Pablo estaba delante del tribuno? Que el tribuno le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Tú no eres ese egipcio que guió a esos sicarios en el desierto? ¿Se acuerdan? Que yo les dije, bueno, que el egipcio escapó y hubo uno que mandó tropas romanas para acabar con esos sicarios, mató a muchos y arrestó a otros. ¿Saben quién era ese gobernador que hizo esto? Fue Félix, mis hermanos. Por lo tanto, no era un hombre de paz en ese sentido. Pero Tértulo era muy inteligente.
¿Y saben a lo que está apelando aquí Tértulo cuando dice, como debido a ti gozamos de gran paz? Mis hermanos, Tértulo está abogando a algo que era un pilar fundamental del Imperio Romano. Está apelando, mis hermanos, a lo que era la Pax Romana que el Imperio Romano había instituido. Y había grandes pilares en el Imperio Romano, pero uno de ellos era la Pax Romana, la paz romana. Era fundamental para mantener lo que era la unidad del imperio. Y el Imperio Romano, los tribunos y los gobernadores, mis hermanos, atesoraban con gran valor que se mantuviese y se salvaguardase esa paz romana en los territorios que ellos gobernaban y que ellos regían. Por lo tanto, mis hermanos, Tértulo sabe qué notas tocar aquí. Hemos gozado de esta paz vital y fundamental. Pero le dice otra cosa, fíjense el versículo 2, si siguen leyendo. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Saben cuál es la palabra prudencia aquí, mis hermanos? En realidad es la palabra providencia. Cuando pensamos en la providencia de Dios, ¿qué es? La providencia de Dios, mis hermanos, es el gobierno, el mantenimiento de Dios de todas las cosas que Él ha creado, las gobierna y las sustenta para sus planes y para sus propósitos. Ahora aquí en el caso de Félix, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu providencia, mis hermanos. Tértulo está apelando al gobierno de Félix en relación a la ley romana, a la providencia en el uso de la ley de una manera, mis hermanos, de una manera un tanto flexible. Tú tienes gobierno y uso de esa ley, Félix, y gozamos de esto. Fíjense que aquellos que están leyendo la Reina Valera, en los versículos 3 en adelante, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud, pero por no molestarte más, no me alargaré, te ruego que oigas brevemente conforme a tu equidad. Fíjense, mis hermanos, que lo que está diciendo aquí, en cierta manera, Tértulo, son dos cosas que eran música a los oídos de Félix. Por un lado, paz, y por otro lado, providencia. Y eso, mis hermanos, para Félix era algo que anhelaban todos los gobernantes. Paz y providencia. Fíjense que esto que le está diciendo aquí Tértulo a Félix, no solamente es hacer el pelota a Félix. No solamente es eso, ¿eh? Está siendo bien inteligente Tértulo. ¿Saben por qué? Porque ha apelado a la Pax Romana. Fíjense el versículo 5, la acusación que va a hacer Tértulo. Va a decir que Pablo es promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Qué es lo que va a acusar Tértulo a Pablo? De que es un divisor, de que es uno que rompe, Félix, esta paz de la cual todos gozamos. Por lo tanto, lo que está haciendo Tértulo es lo siguiente, le está diciendo a Félix, Félix, excelentísimo Félix, ¿te das cuenta? Gozamos de esta paz romana tan buena. Y ahora este hombre está rompiendo, Félix, un pilar fundamental del imperio. Félix está rompiendo un pilar fundamental que valoras y que salvaguardas. Y por lo tanto, Félix, en tu providencia del uso de la ley, yo estoy seguro, Félix, que sabrás cómo atajar a este hombre. Cómo atajar este asunto. Incluso sin el gobierno de la ley tienes que flexibilizar algunas cosas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es bien inteligente. Y no voy a decir más aquí, porque con esto es suficiente para mostrarnos algo. Con eso es suficiente, mis hermanos, para mostrarnos que muchas veces la acusación del mundo a la fe del Evangelio es una acusación que puede ser formulada de manera bien astuta y bien inteligente. Y mis hermanos, no podemos ser ingenuos a esto. Muchas veces la acusación será bruta y necia.
pero no siempre. Porque no podemos pensarnos que el mundo en el cual vivimos es un mundo necio. Ciertamente es necio a la salvación, pero no es necio, mis hermanos, a otras cosas. ¿Saben en esa reunión de vecinos? Cuando me enteré que habían traído a un tértulo, ¿ya?, a esa reunión, le dije al resto de vecinos, oye, si nosotros no traemos a nuestro tértulo, estamos fritos aquí. Porque nos van a caer con todos los asuntos legales en esta reunión y no vamos a tener defensa alguna. Así que necesitábamos un tértulo. Mis hermanos, el mundo no es necio en ese sentido. Puede formular acusaciones bien astutas y bien inteligentes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Piensen en eso. ¿Saben por qué? Porque la acusación de la fe que el mundo muchas veces puede ejercer, mis hermanos, es la acusación de aquel que está de manera primaria y prioritaria en contra de la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Hay uno, mis hermanos, que es llamado el acusador mismo de los santos. Y hay uno que desde el inicio, mis hermanos, en el jardín del Edén, no entró en ese jardín del Edén como un elefante en una cacharrería, mis hermanos. ¿Entró de qué manera? Entró como una serpiente, la cual era de los animales más astutos que Dios había creado. Y esa astucia y esa inteligencia fue usada, mis hermanos, ahí en el inicio, en Génesis 3, para torcer y flexibilizar lo que era la verdad de la palabra absoluta de Dios. Y esa serpiente astuta, mis hermanos, es la que sigue usando el mundo en el cual, mis hermanos, acusan al Evangelio de Cristo Jesús. Y esto hace, mis hermanos, que no debamos ser ingenuos. Fíjense que no es motivo extraño que Pablo les dijese que Cristo les dijese a sus discípulos en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿quién? En medio de lobos. Sed pues ingenuos. Pensaros que las cosas, oye, van a funcionar de la mar de bien. No. Sed pues prudentes como serpientes. Y el término ahí es ser prudentes. ¿En qué sentido? Es decir, ser astutos. No seáis ingenuos en medio de esos lobos. Ahora, sed también mansos como palomas, no seáis brutos como elefantes en una cacharrería. Pero sed astutos, porque la acusación de vuestra fe puede ser bien formulada, bien inteligente y bien astuta. ¿Por qué? Por una segunda cosa, mis hermanos. Porque esta acusación no solamente puede venir bien formulada, astuta, inteligente, sino que, mis hermanos, la acusación lo que mostrará o considerará la fe del Evangelio como una peste para el mundo. Una peste que debe acabarse con ella de la manera que sea. Fíjense que ahora pasamos, mis hermanos, a la acusación de Tértulo. Ahora empieza la acusación. Lo que es el estrado está puesto. Y ahora empieza la acusación. Fíjense los versículos 5 al 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mis hermanos, literalmente la palabra que está utilizando aquí es la palabra peste. Hemos hallado que este hombre es una peste, mis hermanos. Como la peste negra del siglo XIV, que arrasó con 25 millones de personas en Europa, mis hermanos, sin contar los 40 o 60 millones en África. Como la pandemia, mis hermanos, que tuvimos de COVID alrededor del mundo, que arrasó con vidas de seres humanos. Dice, bueno, hemos hallado que este hombre es una peste contagiosa, dañina, una peste que lo que hace es acabar con el mundo. Son palabras fuertes, ¿eh? Pero fíjense que la peste aquí, que es Pablo, no es una peste que contagia en el sentido de acabar y de arrasar con la vida de millones. No. Es una peste que divide. Es una peste que divide al mundo. Fíjense el versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor, fíjense, de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo.
¿Qué está diciendo? Es una peste que divide. Es una peste que crea división entre los judíos por todo el mundo. Bien, eso de todo el mundo no es solamente una hipérbole aquí. La palabra que utiliza aquí Lucas en Hechos es una palabra que Lucas utiliza mucho en su Evangelio y en el libro de Hechos. Y es una palabra que se refiere al mundo entendido, mis hermanos, como el Imperio Romano, la región en la cual se movían. Es decir, es una plaga para lo que es el imperio. Es una plaga que divide a ese imperio, mis hermanos. Fíjense que esta no es la primera vez que se lanza esa acusación a Pablo. Algunos judíos de Asia ya se la lanzaron. Fíjense en Hechos 21, versículo 28. Dando voces, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es alguien que va profanando y va diciendo esas cosas por todo el mundo. Por tanto, no es la primera vez, mis hermanos, que se acusa aquí a Pablo. Pero la acusación, mis hermanos, es fuerte. Es que es una peste divisiva. Divisiva para el mundo. Ese hombre, con su mensaje del camino, que es el Evangelio de Jesús de Nazaret, es una peste que divide. Es una peste que fracciona. Es una peste que hace grupos en medio de este mundo. Y aparte de esto, es el cabecilla de una secta. Fíjense, fíjense el versículo 5. Al final, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí la palabra secta en realidad, mis hermanos, es la palabra herejía, que es la misma que aparece en el versículo. Es el cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Y eso llama la atención porque es la única mención en el Nuevo Testamento que esa palabra nazarenos aparece en plural. La única mención. Y parece ser que es, mis hermanos, esa palabra usada de manera peyorativa para los cristianos que seguían a un tal Jesús ¿de qué? A un tal Jesús de Nazaret. Un tal Jesús que decían que era el Mesías, podía salir de Nazaret. Profanar el templo, fíjense de nuestras manos. Aquellos que creen la ley, como sea, mis hermanos, fíjense que esa acusación de muerte. Bueno, hacer lo que nosotros no pudimos hacer. De estas acusaciones, mis hermanos, la del templo, a Félix no creo que le hubiese importado mucho. Pero la de peste que divide y cabecilla de una secta llamada los nazarenos, eso era importante. ¿Saben por qué? Porque lo que era el Imperio Romano era muy pluralista. Permitía, mis hermanos, varias religiones y dioses siempre y cuando mantuvieses la adoración a Roma y al emperador romano. Pero vigilaban muy bien lo que eran esos grupos pequeños y lo que se llamaba esas religiones, mis hermanos, esas religiones ocultas, porque podían ser grupos o focos de rebelión y de sedición que rompiese lo que era la paz del Imperio Romano. Y se los vigilaban bien. Fíjense, mis hermanos, que lo que está sucediendo aquí, en esa acusación, a grandes rasgos, es que Tértulo dice, este hombre es una peste. Su fe es una peste que divide y rompe al mundo. ¿Y saben, mis hermanos? Esta es la acusación que nuestro mundo sigue lanzando. Divide a nuestro mundo, que divide a nuestra sociedad, que divide el status quo en el cual se sustenta lo que es la paz de nuestra sociedad. Marx en el 1844, ¿qué es lo que dijo, mis hermanos, la religión? Que la religión es el ¿qué? Es el opio, mis hermanos, del pueblo. Y Lenin determinó que la única manera de acabar con ese opio, ¿saben cuál era la solución? El ateísmo, mis hermanos. Y cuando hablaron de la religión como el opio del pueblo, no estaban hablando del Islam, No estaban hablando, mis hermanos, del budismo. No estaban hablando del hinduismo. Estaban hablando, mis hermanos, del cristianismo. Eso atonta al pueblo, divide a la sociedad. Piensen en nuestra sociedad posmoderna, mis hermanos. Una sociedad la cual no tiene verdad absoluta. Y llegamos con nuestra fe, la fe del Evangelio de Cristo Jesús, y decimos que sí hay verdad absoluta.
de que el Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida que hay en un mundo, mis hermanos, donde no sustenta la verdad absoluta. Donde llevamos lo que es la fe del Evangelio, mis hermanos, y explicamos y decimos de que solamente en Jesucristo hay salvación y en nadie más, mis hermanos. Esto divide y rompe. Que decimos, mis hermanos, de que esta palabra inspirada es la verdad de Dios. Eso, mis hermanos, divide y rompe. De que llegamos a una sociedad y dice, ¿sabes qué? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y ahí ya no entra nada más. Y no entra a ir por la calle con mascaritas y colitas, mis hermanos, como perritos y gatitos. Di esto. Y esa fe divide, mis hermanos. Y la sociedad, en cierta manera, va a tener la misma respuesta que tuvo Félix al final, en los versículos 24 y 25. Fíjense lo que dijo Félix. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y leyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó y dijo, vete. Di en nuestra sociedad de que el niño que todavía no ha nacido es una vida creada a imagen y semejanza de Dios, y hay valor y dignidad en esa vida que todavía no ha nacido. Y te van a decir, es una peste divisiva, intolerante y un desafío para la paz y status quo de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Y déjenme, mis hermanos, que les diga algo, iglesia, de que llegará el momento de una manera u otra, que si mantenemos la fe del Evangelio, seremos considerados una peste dañina para este mundo. ¿Saben cuál es la única manera de que no seas considerado peste en este mundo? Es que comprometas el mensaje del Evangelio. Pero si no comprometes ese mensaje, llegará el momento, de una manera u otra, que serás considerado una peste divisiva para la sociedad posmoderna de este mundo. Apesta decir esto, mis hermanos, hablando de pestes, pero es la realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos entender cuando nuestra fe es acusada? Que la acusación puede ser astuta e inteligente. Que va a ser una acusación, mis hermanos, que afirmará, aunque sea con mentiras, lo veremos ahora, de que esa fe del Evangelio no es preciosa, sino que es una peste. Por tanto, con esto pasamos a la segunda pregunta. Sabiendo esto, ahora, ¿cuál es el asunto central de todo aquí? ¿Cuál es el asunto central que debemos ver cuando nuestra fe es acusada? Y fíjense, primero debemos ver el asunto que no es central. Eso es lo primero que debemos ver. Y el asunto que no es central, mis hermanos, es que nos damos cuenta de que el asunto cuando nuestra fe es acusada nunca será la verdad de los hechos. A la acusación vamos a ver que no le va a importar la veracidad de los hechos en esa acusación que se lanza. ¿Quieren verlo? Fíjense, ahora Pablo va a empezar, mis hermanos, su defensa. Félix lo llama y que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo, mis hermanos, aquí no está adulando a Félix como Tértulo. Pablo está reconociendo algo que es muy importante. Está reconociendo la autoridad de Félix como gobernador. Hay algo que como cristianos no podemos olvidarnos, que te gusten o no nos gusten, mis hermanos. No me gusta nada, mis hermanos, tener que pagar el impuesto del CO2. Cada año me llega este impuesto, mis hermanos. Y cada año me dejan. Yo reconozco de que tú eres gobernador. Carta del tribuno. Llevas años y la doy porque la doy de antes de... Que esas acusaciones son falsas. Aparte tienes la carta que te traí. Vi a Jerusalén. Que ya Jerusalén, de Mileto a Jerusalén. No ha tenido tiempo de mucho. Fíjense lo que es un poco la cronología de Pablo desde Mileto a Jerusalén y una vez llega a Jerusalén hasta que ahora se presenta delante de Félix. Día 1 es la llegada a Jerusalén, en Hechos 21. Día 2 son las negociaciones con Santiago y los ancianos.
En Hechos 21 también. De los días 3 al 9 fueron los 7 días que Pablo estuvo en todo ese proceso de purificación que los ancianos le pidieron para que esa acusación de que rompía la ley fuese una acusación desmentida. En el día 10, Pablo está delante del Sanedrín. En el día 11 se descubre el complot de matar a Pablo. En el día 12, Pablo es llevado a Cesarea. De estos 12 días, 3 de ellos estuvo en custodia romana, mis hermanos. Ante esto, Pablo está diciendo, es que fíjate, en 12 días no tuve tiempo de hacer todo lo que están diciendo. Fíjense los versículos 12 y 13, es lo que le está diciendo a Félix. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo le está diciendo a Félix, ¿ves, Félix? No tuve en esos 12 días tiempo de hacer nada de lo que me están acusando. Y no pueden acusarme de nada porque al fin y al cabo, Félix, no hay nada hecho alguno que puedan acusar. Es más, es así que viniesen ellos y me acusasen. Fíjense el versículo 18 y 19. Tan siquiera han venido. Fíjense que aquí el punto de Pablo es decir, es que Félix, ¿te das cuenta? No me pueden acusar de nada. Porque su interés, lo vamos a ver, lo que ellos han construido, y quizás les va a sonar esto, lo que es oído, ¿saben lo que es? Es una historia. Con esa narrativa, mi querido Félix, te quieren vender que yo he hecho, esto es lo que se hace. Si ponen las noticias, escucharán muchas veces hablar de este es el relato y la narrativa que se ha montado. Y saben que es bien irónico nuestra sociedad posmoderna que vivimos. Una sociedad que ya les he dicho, mis hermanos, que no tiene verdad absoluta. Por eso, la sociedad posmoderna sin verdad absoluta le es tan difícil aceptar historias grandes, metanarrativas que sean capaces de explicarlo todo. Que sean capaces de explicar cómo han surgido todas las cosas. Que sean capaces de explicar quién es el ser humano, el problema del ser humano, hacia dónde vamos, mis hermanos. Porque eso tengo mi propia verdad, yo tengo mi propia narrativa para vender el producto. Y esa narrativa, mis hermanos, puede estar construida sin necesidad de que los hechos sean verdad. La puedes construir sobre bulos, sobre fake news, sobre IAs, y AIs, y IA, acabaremos como burritos todos, mis hermanos, de esta manera. Pero fíjense que la puedes construir sobre bulos, sobre fake news. Da igual la veracidad y la verdad de los hechos, eso no importa. Construye la narrativa, construye el relato, mis hermanos, véndelo bien para que la gente entonces lo compre. Y eso es lo que estos estaban haciendo. No podían acusar a Pablo de nada, porque no había verdad de nada en esos hechos, pero no les interesaba construir un relato. Y saben que esta es una manera en cómo la fe se acusa, mis hermanos. Piensen en la historia de la iglesia. Piensen en el incendio de Roma bajo las manos de Nerón. Mis hermanos, que se dice que Nerón fue el que incendió Roma para hacer lo que era su casita grande, pero se construyó el relato, mis hermanos, de que aquellos culpables de haber iniciado lo que es Roma y haber quemado casi, mis hermanos, Roma, ¿fueron quién? Fueron los cristianos. Y eso inició en el 64 después de Cristo las grandes persecuciones bajo el imperio de Nerón de Roma. Pero era falso la veracidad de los hechos. Piensen de qué se acusó a los cristianos, mis hermanos. Da igual, esos cristianos están celebrando orgías. Porque en sus ágapes de amor celebran orgías y aparte son antropófagos. Son caníbales. Porque en esos ágapes dicen que comen el cuerpo de alguien y beben la sangre de alguien, mis hermanos. Ah, sí. Pero esos ágapes era la celebración de la Santa Cena, mis hermanos. Da igual si hay veracidad en esos hechos, da igual, construye el relato y véndelo. Y mis hermanos, nuestra fe es acusada muchas veces de esta manera. Por tanto, fíjense
¿Cuál es el asunto central cuando nuestra fe es acusada? Mis hermanos, nunca será la veracidad de los hechos. El asunto central de cuando nuestra fe es acusada, mis hermanos, siempre será lo siguiente. Siempre será la verdad del Evangelio. Esto es lo que es verdaderamente acusado. No los hechos, sino la verdad del Evangelio que nosotros creemos. Y eso es lo que Pablo va a hacerle ver a Félix y quiere la Escritura hacernos ver a nosotros. Fíjense, mis hermanos, que ahora Pablo, después de haber dicho esto, va a confesar en cierta manera algo a Félix. Y su confesión, mis hermanos, será en cómo él sirve a Dios según el Evangelio. Y quiero que vean lo que Pablo está haciendo aquí. No pierdan atención, porque quiero que vean, mis hermanos, cómo Pablo está moviendo toda su defensa para mostrarle a Félix, de decir, Félix, el asunto aquí no son los hechos. El asunto aquí es un asunto más profundo. Y es la verdad de lo que yo estoy predicando y sustento. La verdad del Evangelio. Y para que veamos este movimiento tenemos que ver lo que Pablo está haciendo aquí. Fíjense en el versículo 14, ¿qué es lo que confiesa Pablo? Fíjense, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Paren aquí, mis hermanos. Fíjense que Pablo le va a confesar ahora a Félix de que según el camino que ellos, los judíos, llaman herejía, así sirve al Dios de mis padres. Por lo tanto, su confesión es una confesión de servicio. Así sirvo al Dios de mis padres. Bien, se están leyendo la Reina Valera sale al Dios de mis padres. Hay otras traducciones, mis hermanos, que traducen al Dios de nuestros padres o, quizá lo mejor sería, al Dios de los padres. Yo tenía un profesor en el seminario que me decía, Rubén, cuando predicas has de saber la audiencia que tienes delante. Hay gente que sabe lenguas, hay gente que no sabe lenguas. ¿Ya? Entonces tienes que dar un poquito para todos. Bien, como sé que hay gente aquí que estudia griego, ¿ya? Y que vienen con el Nuevo Testamento en griego, esa traducción de al Dios de mis padres es una traducción posible. Porque el artículo aquí en griego puede utilizarse como un artículo posesivo, mis padres. Por lo tanto, es una traducción factible. Pero posiblemente la traducción más ajustada es sirvo al Dios de los padres. Porque ese lenguaje, mis hermanos, es un lenguaje que Pablo no se lo saca de la manga. Es un lenguaje que está ligado al Antiguo Testamento. ¿Y quién era ese Dios de los padres? Bueno, escuchen algunas frases en el Antiguo Testamento. Escuchen Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuchen Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Quién es este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Mis hermanos, este Dios de mis padres, que podría ser el Dios de los padres de Pablo, mis hermanos, pero el trasfondo del Antiguo Testamento nos dice que el Dios que está sirviendo aquí Pablo, mis hermanos, es el Dios que se revela en las Escrituras, mis hermanos. Es el Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Es el Dios que redimió a su pueblo. Es ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que era el mismo Dios que aquellos judíos que le acusaban, mis hermanos, tenían. Y Pablo dice, sirvo al Dios de los padres, miren bien el versículo 14, según el camino. ¿Qué es eso del camino, mis hermanos? Eso del camino sabemos que aquí es el Evangelio. Dice, yo sirvo a este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, creador y redentor de su pueblo. Ese Dios que también confiesan esos judíos que me acusan, yo los sirvo según un patrón específico. ¿Saben cuál es el patrón específico? Los sirvo según
el camino, según el Evangelio. Oh, lo que Pablo está haciendo es glorioso. Dice, ¿cómo pueden llamar esos judíos que tienen ese mismo Dios a quien yo sirvo? ¿Cómo pueden decir que ese camino a quien yo sirvo, por medio de quien sirvo a Dios, es una herejía cuando está en perfecta continuidad con quien es Dios y con la revelación de Dios en las Escrituras? Sirvo a este Dios creador y redentor según el patrón del camino del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo servía Pablo a Dios por medio del Evangelio? Miren sus Biblias. Sus Biblias, mis hermanos, se lo dicen. Ahí está la respuesta. Servía a Dios por medio del Evangelio de dos maneras. Fíjense que nos lo dice en el versículo 14. Al Dios de mis padres, la primera manera en cómo servía, creyendo. Y la segunda manera cómo servía, versículo 5, teniendo. Esta es la manera como Pablo servía a Dios según el Evangelio, creyendo y teniendo. Bien, ¿creyendo en qué, mis hermanos? Fíjense el versículo 14. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice, ¿cómo sirvo a Dios según el Evangelio? Bueno, lo sirvo creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, todo lo que está escrito en este Antiguo Testamento que tenían. Sirvo creyendo no algunas cosas de esa palabra, sirvo creyendo todo lo que la ley y los profetas escribieron. Sirvo a Dios creyendo de que creó al cielo y la tierra con el poder de su palabra. Sigo creyendo de que hubo una Eva y un Adán históricos. Sigo creyendo de que hubo una caída del ser humano y cósmica histórica. Sigo creyendo de que hubo un diluvio universal y no una Adán territorial. Sigo creyendo de que hubo un Noé que construyó un arca y se salvó él y su familia. Sigo creyendo de que Dios abrió el mar rojo. Sigo creyendo de que Dios sacó a su pueblo. Sigo creyendo de que hubo un rey David histórico. Sirvo a Dios creyendo todo el testimonio de las Escrituras. Pero hay algo más que está en el trasfondo de Pablo aquí. Y sirvo a Dios según el camino del Evangelio, creyendo todo lo que estos profetas y esta ley dicen en relación a Jesús de Nazaret. Sigo creyendo que toda esta ley y esos profetas proclaman y anuncian aquel que es el Mesías, que es Jesús de Nazaret. Sirvo y sigo creyendo, mis hermanos, en que los profetas anunciaron los sufrimientos del Mesías y las glorias venideras y que me anunciaron una y otra vez a Jesús de Nazaret, el Cristo. Pablo dice, yo sirvo a Dios, a este Dios, creyendo en esto. Y fíjense que Pablo muestra tres cosas aquí. Lo primero, mis hermanos, que muestra es que aquí ese camino, el Evangelio, no es una herejía, no está en discontinuidad con todo el testimonio de la Escritura, mis hermanos. Lo segundo que muestra, mis hermanos, es que cómo puedes servirse a Dios si no crees todo lo que Dios ha dicho. ¿Cómo puedes servir a Dios si solamente crees las partes doctrinales del Antiguo Testamento y no las partes históricas? Porque nuestro servicio, mis hermanos, es cristocéntrico, evangeliocéntrico, bibliocéntrico, mis hermanos. Pero ¿saben qué es la tercera cosa que está haciendo Pablo? Mis hermanos, fíjense cómo Pablo está moviendo el argumento a Félix y decirle, Félix, escucha bien, porque el asunto de lo que soy acusado no son los hechos de si dividí o no dividí, de si profané o no profané. Félix, la acusación es más profunda. La acusación es teológica. La acusación reside, Félix, de que yo sirvo a ese Dios por medio del Evangelio, creyendo todo de lo que ese Dios ha hecho en la palabra. Y la gran diferencia, Félix, es que yo creo en todo esto y ellos no. De que yo creo de que esa palabra me habla de Jesús de Nazaret y ellos no. Y para que lo veas, Félix, fíjense que ahora Pablo va un paso más allá. No solamente sirve creyendo en todo esto y que toda esta ley y profetas apunta a Cristo, mis hermanos, a Jesús de Nazaret, sino que sirve teniendo una esperanza clara, Pablo. Fíjense el versículo 15. Sirvo teniendo esperanza en Dios.
la cual ellos también abrigan. ¿Cuál es esa esperanza? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, mis hermanos. Este es el tema central aquí, lo van a ver. Pablo, mis hermanos, sirve con la esperanza, una esperanza que todos debemos servir, con la esperanza, mis hermanos, de que nuestro servicio es un servicio que esperamos que al final va a haber resurrección. Como Pablo dice al final del capítulo 15, 1 Corintios, el versículo 58, mis hermanos, de que nuestro trabajo y servicio al Señor no es en vano. ¿Por qué no es? Porque Cristo resucitó y hay esperanza. Y Pablo sirve con esa esperanza, ese es el tema central. Fíjense cómo esta sección se cierra con esa esperanza. Fíjense los versículos del 18 al 21. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Y digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecían en el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, mis hermanos. Pablo ha llegado a la acusación a su terreno. Les está diciendo, Félix, el tema por el cual soy juzgado no es si dividí o no dividí, se profané o no profané. No es esa veracidad de los hechos, que no hay tal verdad ahí de lo que están diciendo. El tema, Félix, el tema es esa esperanza de la resurrección de los muertos. El tema es que yo creo unas cosas que ellos no creen. Por eso soy juzgado. Ahora imagínense que ustedes están en ese juicio. ¿Saben algo? Tendría que saltarles a la mente. ¿Saben qué tendría que saltarles a la mente? Tendría que decir, oye, un momento, Pablo. ¿Cómo dices que estás siendo juzgado por esta resurrección y esa esperanza en la resurrección, cuando ellos, los que te acusan, también la tienen? Fíjense el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Cómo pueden juzgarte por algo que ellos también sustentan? ¿Y saben lo que saldría Pablo, mis hermanos? Vamos a volar un poquito la imaginación, siempre ligada a la Escritura. Pablo quizá preguntaría, Félix, ¿seguro que tienen la misma esperanza de la resurrección que yo tengo? Y la respuesta es, no, Félix. No tienen esa misma esperanza. Porque, Félix, yo creo todo lo que la ley y los profetas dijeron. Y yo creo que esa ley y esos profetas me hablan de los sufrimientos del Cristo, de las glorias del Cristo. Y me hablan de que esos sufrimientos y esas glorias de la resurrección se encuentran solamente cumplidas en aquel que es Jesús de Nazaret, en ningún otro. Porque yo creo que Jesús es el que murió en la cruz y resucitó victorioso y me encontró camino a Nazaret. Porque yo creo que esa esperanza de Dios en la resurrección se encuentra solamente en aquel que es el Cristo, y este solamente es Jesús de Nazaret y ningún otro. Yo tengo la esperanza puesta en Cristo Jesús, mi Señor. Ellos no creen esto. Por lo tanto, no tienen la misma esperanza que yo. Pablo podría, mis hermanos, recitar el credo de los apóstoles de pies a cabeza. No es la misma esperanza. Yo creo que en Jesús el Cristo está esta esperanza de la resurrección. Pero Pablo añade algo más. Para justos, y añade injustos. ¿Sabes? Esto es curioso. Porque en la teología de Pablo, mis hermanos, la esperanza de la resurrección es para el creyente. La esperanza de la resurrección, mis hermanos, es para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Son esos los que van a resucitar, mis hermanos. En el día del juicio final resucitarán glorificados, mis hermanos, y serán aquellos que delante del trono no presentarán ninguna acusación porque están cubiertos por la justicia gloriosa y perfecta de Cristo Jesús.
Y en aquel día lo que sonará, mis hermanos, es que no hay condenación alguna para los que están justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo añade aquí, la resurrección para los justos e injustos. A todos ser justificados, mis hermanos, no habrá condenación en aquel día. Pero sí pasaremos cuenta de lo que hayamos hecho. Y seremos salvos por la justicia de Cristo. Pero Pablo dice, llegará el día donde los tronos serán puestos. Y en ese día, los injustos, aquel que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, aquel que no se haya arrepentido y haya creído en Cristo Jesús, aquel que no haya sido cubierto por la justicia perfecta de Cristo, que es dada solamente por la fe, en aquel día enfrentarás ese juicio del Dios Altísimo sin la justicia de Cristo a su favor. En aquel día estarás delante del tribunal de Cristo. Y cuando estés delante, mis hermanos, de ese tribunal, Cristo no saldrá a tu favor como abogado diciendo, yo soy Jesucristo el justo, quien murió como propiciación por sus pecados. Esto no va a estar. El juicio va a caer solamente sobre ti, sin la justicia de Cristo. Pablo dice, yo creo todo esto. Ellos no. ¿Saben cuál es la diferencia vital en el día del juicio? La diferencia vital no va a ser quién eres tú ni lo que has hecho. La diferencia reside en Jesucristo. La diferencia reside en que solamente Él es en quien está la salvación de Dios y la justificación que el pecador necesita. Esto es de lo que acusaban a Pablo. Yo creo esto. Ellos no lo creen. Y mis hermanos, ese es el dilema en el tiempo presente. Esa es la acusación del mundo. Porque esa acusación, mis hermanos, dice al mundo, yo creo esto. El mundo dice, yo no lo creo. Yo creo que Jesús es el Salvador. El mundo dice, yo no lo creo. Yo creo que Jesús solamente es el único que murió y hay perdón en Él. El mundo dice, yo no lo creo. De que Él resucitó, yo no lo creo. De que va a haber un día donde va a haber un juicio final y si no estás en Cristo vas a ser juzgado con todo el juicio de un Dios santo. Y el mundo dice, cállate, no creo esto, intolerante y retrógrado. Y esto, mis hermanos, es el asunto central por el cual nuestra fe es acusada. No por los hechos, sino por ese mensaje del Evangelio, mis hermanos. Saben, el mundo reacciona de la misma manera que reaccionó Félix. Fíjense, y con eso terminamos. Fíjense cuando vamos al final, mis hermanos. Félix dijo, bueno, como yo me conozco a estos judíos, voy a esperar a que venga otra vez el tribuno y a ver cómo solucionamos el asunto. Pero Félix fue, mis hermanos, a visitar a Pablo, a ver si le daba dinero para soltarlo. Pero llevó a su esposa, que era judía. Y fíjense que Drusilas, fíjense los versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Pablo le predicó a Drusilas, que era judía, y a Félix. Pero al disertar Pablo, fíjense, no solamente le habló de la cruz, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, oye, vete, ya te llamaré otro día. Fíjense, mis hermanos, lo que está diciendo aquí. ¿Saben por qué se espantó Félix? Porque, mis hermanos, esa Drusila era su tercera esposa, que era la hija menor de Herodes Agripa, que se la había dado a Emesa, que era un rey de un pequeño estado sirio, mis hermanos, y Félix se la había llevado. Y ahora va Pablo aquí y le predicó de la fe de Jesucristo, le predica a mis hermanos de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Y Félix dice, anda ya,
Madre mía, la que me va a caer si esto es así, mis hermanos. Sí, ríanse. Pero esta es la respuesta de nuestro mundo. Predica este evangelio de solo salvación en Cristo. Predica este evangelio que no solamente es de justificación, sino de santificación y que no puedes vivir de cualquier manera. Predica que va a haber un día que va a haber unos tronos donde todos van a pasar cuentas. Y el mundo te dirá, ¿sabes qué? Vete. Si me interesa, ya te llamaré otro día. Pero mis hermanos, estamos llamados, entiéndanme, por favor, a ser una peste en este mundo. En el sentido, mis hermanos, de que estamos llamados a no comprometer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados, mis hermanos, a anunciar a Jesús de Nazaret. Estamos llamados a anunciar su cruz y su resurrección tan preciosa y tan necesitada para el pecador y para este mundo, mis hermanos. Y estamos llamados a hacer lo que Pablo, mis hermanos, le dijo a Félix, cuando al final le dijo, ¿sabes qué? En estas cosas procuramos tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y al hombre. Sea la gracia de Dios, mis hermanos, suficiente para ello en nuestra vida personal y en nuestra iglesia. Vamos a acabar en oración.